Hola, hoy vamos a ver los manuales del Matiz, el manual de propietario y 4 manuales de servicio que tengo. Estos manuales los he encontrado por internet o me lo ha enviado algún suscriptor. Pondré un vínculo en la descripción del video para descargar el archivo zip. Pondré una contraseña al archivo zip y los caracteres de la contraseña estarán todo a lo largo del video. O sea que hay que mirarse el video entero, apuntar cada letra o cifra para tener la contraseña completa. Muchos youtubers hacen eso para que la gente no venga y simplemente va en la descripción sin mirar el video entero y se descarga el archivo. Yo no saco ningún beneficio de esto. El único beneficio que saco es que miréis mi video entero y si queréis que me pongáis un me gusta, un like. Entonces pondré el manual de propietario. Es el manual que viene con el coche, pero no toda la gente lo tiene. Habla de todos los ajustes del coche, cómo conducirlo también, el control del sistema de audio, cómo hacer el mantenimiento y la información técnica. Por ejemplo, instrumentos y controles. Se me hacen muchas veces preguntas sobre cómo poner los faros antiniebla o esas cosas. Pues aquí podemos verlo en ese manual de usuario del coche. Aquí está instrumentos y controles, aquí interruptores y controles. 2.18, vamos a verlo para dar un ejemplo. Interruptores y controles. Y aquí explican todo, cómo encender los faros, los intermitentes, eso es más evidente, los faros antiniebla, por ejemplo, luz antiniebla delantera. Dan consejos también qué hacer, por ejemplo, en caso de sobrecalentamiento del motor. Servicio y cuidado del vehículo. Aquí tenemos consejos, vamos a verlo rápidamente. Pone que debemos verificar antes de salir de viaje, por ejemplo, o de vez en cuando. Identifica todas las partes del motor. Enseña cómo mirar el nivel de aceite, el nivel de refrigerante, el nivel de líquido de frenos, cómo reemplazar el filtro de aire, cómo reemplazar las bombillas. Aquí antiniebla, los faros delanteros. Aunque todo esto lo tenéis en mi canal y es mejor verlo más fácil en vídeo. En la parte 8, información técnica, tiene información muy importante. Tiene, por ejemplo, la tabla de líquidos. Aquí viene, según el motor, de 0,8 o 1 litro. Para el aceite de motor, la capacidad, la cantidad que cabe y los tipos de aceite que se pueden poner según la zona. También eso lo tenéis en un video mío. Para el refrigerante igual. Eso es para la caja líquido transeje automático, para la caja automática. Para la caja de cambios manual. El líquido de frenos. Y la dirección hidráulica para los que tienen dirección asistida. Hay una lista de todas las bombillas del coche. Más especificaciones para el motor. Por ejemplo, aquí el tipo de bujía que viene por defecto con el coche. La separación entre los electrodos de la bujía según el modelo. Las ruedas que se pueden poner en el Matiz. Y aquí el combustible recomendado. Es muy importante, por ejemplo, para América Latina y México, respetar el octanaje porque es según la calidad de gasolina que se encuentra en cada país. Eso era el manual de usuario. Vemos que tiene muchas informaciones importantes. Está bien echarle un vistazo cuando buscamos algo. Luego tengo un manual de servicio que me ha mandado un suscriptor para ambos motores de 0,8 y 1 litro. Tiene el índice en castellano, pero luego está todo en inglés. Tiene mucha información muy interesante, muy importante. Aquí explican cómo ajustar las válvulas, cómo cambiar la correa de distribución. Aquí sobre la bomba de combustible, algunos esquemas eléctricos también vienen. Hablan de la SM, las señales que entran y salen. Y hablan de todos los sensores. Y dan ejemplos cada vez de señal y de valores que tenemos que medir. Está muy bien hecho. Explican un poco cómo funcionan las cosas. Este manual está genial. Luego tengo otro manual que es más un manual de taller. Es como más profesional. Vienen aquí el par de apriete de muchos tornillos. Y luego tiene muchas vistas de despiece
con la descripción de las piezas. Explican un poco pues, cómo medir, por ejemplo, la presión de aceite aquí. Explican cómo desmontar las cosas con todas las etapas. Y al final del manual vienen las herramientas especiales específicas al coche, con las referencias. Luego tengo otro manual de taller para el motor de 0,8 litros. Este es más antiguo, del 2003. Viene también en inglés. Yo no sé si existen manuales en español. Creo que no. Ese es del modelo anterior del Matiz, pero nos sirve también para algunas cosas. Es interesante mirarlo también. Porque hay cosas como aquí una explicación del circuito refrigerante. Y son cosas que funcionan igual en todos los coches. No es específico a cada coche. Vienen ayudas para los DTC. Dicen que es lo que hay que probar, verificar. Y vienen esquemas eléctricos. Es una buena ayuda. Luego tengo un manual con muchos esquemas eléctricos. Pero es al formato HTML. Es decir que son páginas web. Se arranca este fichero y llegamos aquí. Hay vínculos a la izquierda en una especie de índice. Aquí se puede mover al centro para tener la página de la derecha más grande. Y hay muchísimos esquemas eléctricos. Todo. Cada vez con descripción de los conectores. Por dónde pasan los cables. Está muy bien hecho. Hay el LHD y RHD. Es en inglés Left Hand Drive, conducción a la izquierda y conducción a la derecha. Entonces, para nosotros, la mayoría será conducción a la izquierda. Tenemos una ayuda para cada DTC, una descripción del circuito, por ejemplo aquí para el sensor map, las condiciones para que pase el DTC, lo que hay que hacer aquí en una tabla para verificar todo, con las tensiones que hay que medir, con todo, un esquema y así para todos los DTC. Todos estos manuales son de una gran ayuda para reparar nuestro Matiz. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.